Capítulo 785, Rencor parte 1. Pasos de bebé. Pensó Lid, usando sus propios dedos como andamio para el hechizo de barrera espiritual. Pronto su mano izquierda estaba cubierta por un resplandor verde tenue y extraño. Esto no bloquearía un trazo de pluma y es más delgado que un cabello, pero aún es una barrera. Pensó. Ahora intentemos moverlo lejos de mis dedos. Un repentino golpe en su puerta lo hizo gritar y rompió el hechizo infantil. Buen trabajo. Solus se rió. Si alguna vez tenemos que usarlo en batalla, debemos esperar que nuestro enemigo sea tan silencioso como un ratón. Lid, ¿te importa si entro? Preguntó Gloria. Para nada. Lid intentó abrir la puerta con un hechizo espiritual y fracasó miserablemente. Incluso desde apenas unos metros de distancia, el resplandor verde era tan tenue que el sentido del maná de Solus apenas podía percibirlo. ¿Quieres bajar a cenar? Has estado encerrado aquí todo el día y empecé a preocuparme. Además, mamá y Camila estarán aquí en un rato. Dijo Gloria. Solo entonces Lid miró por la ventana sobre su escritorio y se dio cuenta de que ya había pasado la puesta del sol. La realización drenó su energía y hizo que su estómago rugiera. Había estado tan absorto en su trabajo que no se había dado cuenta de que pasaba el tiempo. Gloria. Si no fuera por ti, me moriría de hambre. Me uniré a ti en un minuto. Lid guardó todos los papeles en los que había trabajado Solus, dejando a Gloria asombrada por la cantidad de investigación que había hecho y por la cantidad de maná que aún quedaba en la habitación. Era suficiente para erizar el vello de su nuca. ¿Cómo diablos puede Lid escribir y tejer hechizos al mismo tiempo? Pensó ella. O cada uno de sus ojos tiene una mente propia, o ser un híbrido es solo uno de sus secretos. No podía considerar siquiera la idea de que Lid le hubiera mentido. Después de todo, sabía que todavía había muchas rarezas sobre el que ni siquiera tener dos fuerzas vitales podían explicar. Otra cosa. Mañana es el funeral de Yondra y me dijiste que ella te había confiado su último mensaje. Me han encargado de devolver su cuerpo a su familia. ¿Quieres venir? Preguntó Gloria. Lid asintió y la siguió escaleras abajo. No había conocido a Yondra Mefal durante mucho tiempo y, además, habían empezado con mal pie. Sin embargo, ella había sido la primera en reconocer su talento y ofrecerle heredar su legado. A pesar de que la muerte le había impedido cumplir su parte del trato, Lid estaba dispuesto a cumplir su último deseo. Mogar no tenía un conjunto específico de ropa para funerales ni rituales específicos para despedirse de los difuntos entre sus costumbres. Algunos los llorarían y llorarían, mientras que otros organizarían una fiesta para celebrar la vida de sus seres queridos en lugar de centrarse en la forma en que habían muerto. Para sorpresa de todos, el funeral de Yondra tuvo lugar en la Academia Black Griffin en lugar de en su casa. Lid y Gloria llevaban sus uniformes, mientras que Quilla llevaba la ropa de profesora asistente de White Griffin. Gloria tuvo que responderle a la familia Mefal y al Black Griffin por no haber protegido a Yondra, mientras que Lid solo estaba allí para transmitirle sus últimas palabras y ver cómo estaba Rainer. Quilla no tenía ninguna razón para estar allí, pero había insistido en venir porque era una ocasión rara para hablar con Lid y Gloria sin despertar las sospechas de Frilla. Le moría la curiosidad por saber las últimas noticias sobre la relación de Lid con Camila, pero entre sus respectivos trabajos, más las intromisiones de Camila y Frilla, nunca había tenido la oportunidad de interrogarlo. Hasta ahora. El auditorio Black Griffin era tan grande como un campo de fútbol ahora que la directora Onya había retirado todos los muebles para dar cabida a sus invitados y al banquete. Incluso había reemplazado las banderas de Black Griffin de las paredes, reemplazándolas con tapices mágicos que relataban los numerosos logros de Yondra desde el día en que se inscribió. Las fibras encantadas se reorganizaron cíclicamente, cada una formando una presentación de diapositivas sobre un evento específico. La habitación estaba llena de altos funcionarios del ejército y la asociación que habían venido a presentar sus respetos. Debido a los varios profesores que habían encontrado su destino durante la expedición, solo la facultad de la academia estaba realmente de luto. Asistir a un funeral era un evento triste, mientras que asistir a 6 de ellos en tantos días era principalmente molesto. Gloria tenía una mirada severa mientras se disculpaba y se inclinaba ante todos los amigos de Yondra. No compartía la actitud de sus colegas y había participado en cada servicio conmemorativo como si fuera el primero. A pesar de que era consciente de que predecir la supervivencia de una civilización loca era imposible, no la hacía sentir menos culpable.
Entonces, ¿cómo se tomó la noticia de Camila? Quilla empatizaba con la situación de su hermana, pero nunca había estado cerca de Yondra y había esperado demasiado tiempo sus respuestas. A Lit nunca le habían gustado las demostraciones públicas de afecto, así que incluso si vivían bajo el mismo techo, Quilla no tenía idea de cómo iba su relación. Mejor y peor de lo que pensé. Respondió Lit mientras Ploria casi se ahogaba con su bebida de sorpresa. Ella era tan curiosa como Quilla, pero era demasiado discreta para recurrir a preguntas tan directas. Mejor porque ha decidido aceptarme. Nunca consideró romper o tomarse un descanso. Peor porque estaba realmente molesta cuando descubrió que 3 personas más lo sabían, y tú eras una de ellas. Lit miró a los ojos a Quilla, logrando mantener una cara seria. ¿Qué? ¿Le preocupaba yo y no Ploria? ¿Por qué? Quilla era la que tenía la mejor relación con Camila entre las hermanas Ernas, así que no podía entender tal reacción. Exactamente por Floria. Ella asumió que tú y yo, ya sabes, Bow chica wow wow. ¿Nosotros qué? Quilla no tenía ni idea de lo que significaba la melodía de Lit. Que los dos compartimos en algún momento un grado similar de afecto. Intentó ser lo más delicado posible, ya que los 3 estaban rodeados de un montón de extraños aburridos. Dioses, no. Quilla no pudo evitar reírse ante la idea. Ploria y yo podemos no compartir la misma sangre, pero eso sería demasiado retorcido. Gloria también empezó a reír, permitiéndose olvidar por un momento su triste deber. Camila realmente es una mujer fuerte y sabia. Pensó ella. Supongo que ha aprendido de su duro pasado en lugar de simplemente quedar marcada por él. Un cierto tipo Bern debería seguir su ejemplo y dejar de tener tanto miedo. Un fuerte chasquido de lengua la hizo sonrojar de vergüenza. La directora Onia la estaba mirando con desprecio. Reírse en el servicio conmemorativo de alguien que murió por tu incompetencia es de mal gusto, capitana Ernas. Supongo que el apodo de la rama familiar real de su familia es merecido si ni siquiera 6 profesores muertos de las grandes academias pueden afectar su brillante carrera. El director Mark me dijo muchas cosas buenas sobre ti. Sin embargo, resulta que lo único en lo que eres buena es en huir, incluso a costa de allanar tu camino con cadáveres. Capítulo 786, Rencor parte 2. Tienes mi palabra de que aprenderemos juntos hasta donde llega el poder de tu familia, porque me condenaré antes de dejar pasar este asunto. La directora Onia le dio la espalda a Ploria sin darle la oportunidad de responder a las acusaciones de la directora, pero incluso si lo hubiera hecho, Ploria no habría tenido la voluntad de hacerlo. A pesar de que el comisario Griffon le había asegurado a Ploria que su expediente de servicio no se vería afectado por el fracaso de Kula, la mayoría de los directores no estaban de acuerdo con la decisión de Tiris. Después de su regreso, los asistentes contaron todo sobre su encarcelamiento. La parte sobre cómo tanto los profesores como los miembros del ejército no habían dudado un segundo en dejarlos atrás durante sus intentos de escape había causado bastante revuelo. No solo era Ploria la oficial a cargo de la misión, sino que también estaba viva y bien. La gente estaba tratando de culparla por todo, ya que los profesores ya estaban muertos y nadie quería manchar su memoria. Lo siento, hermana. Toda es mi culpa. Dijo Quilla, maldiciendo en su interior su propia boca estúpida. No te preocupes, Quilla. Solo estaba esperando una excusa para escupir su veneno. Esto no tiene nada que ver contigo. En este punto, estoy acostumbrada a este trato. Dijo Ploria con una triste sonrisa. Lit vio más allá de su expresión estoica y notó todo el dolor que estaba ocultando. El pensamiento de haberla dejado sola para enfrentar un trato tan injusto lo golpeó con fuerza. Mientras que Lit había pasado sus días desde su regreso obsesionándose solo con cómo lidiar con Camila y Quilla, Ploria siempre había estado allí para él. Había escuchado todas sus quejas y preocupaciones, incluso asegurándose de que comiera adecuadamente. Había olvidado que, a diferencia de él, Ploria valoraba su carrera. Muchas personas resentían a Lit por las razones más dispares, pero a él no le importaba ni un poco, ya que su trabajo como guardabosques era temporal. Ploria, en cambio, había trabajado toda su vida hacia esa meta, haciendo innumerables sacrificios para demostrar que era más que solo una chica mimada que usaba el nombre de su familia para ascender en los rangos del ejército. No te preocupes por Ounie, capitana Ernest. Siempre ha sido un tipo tenso.
dijo Lord Mefeo, sorprendiendo a todos. No solo porque esperaban que el viudo estuviera enojado, sino también porque parecía más aburrido que la mayoría de las personas en la habitación. El esposo de Yondra era un hombre de unos 60 años, de estatura promedio, cabello entrecano y barba bien recortada. No había rastro de dolor o ira en sus ojos castaños, solo amargura. No tienes la culpa. Es solo que, para cubrir la vergüenza de perder a su personal de élite, las academias necesitan un chivo expiatorio. En cuanto a mi esposa, no te sientas culpable por su destino. Murió como vivió, trabajando. Sus palabras eran lo suficientemente frías como para sonar crueles. Gracias, Lord Mefeo. Dijo Gloria, ponderando cuidadosamente sus palabras. Quiero asegurarles que la contribución de la profesora Yondra fue. Guárdalo para el discurso memorial. Rainer me contó sobre sus últimos días y eso fue más que suficiente para mí. Él respondió antes de volverse hacia Lit. Rangerbern, supongo. Fuiste su último proyecto personal. Espero que te haya tratado bien. Ante esas palabras, un pequeño grupo de personas se unió a la conversación. Todos vestían los colores de la casa Mefal y miraban a los tres veteranos de Kula con una extraña mezcla de envidia y fastidio. Los hijos de Yondra eran lo suficientemente mayores como para tener hijos propios y, además del parecido con su difunta madre, todos ellos lucían una expresión severa. Así fue. Lita sintió. Estoy aquí para rendirle mis respetos a Yondra y para transmitirle sus últimas palabras. Bien. En menos de un mes ya estaban en confianza. Dijo un hombre de unos 40 y tantos años mientras fruncía el ceño tanto que Lit esperaba que escupiera en cualquier momento. Lord Mefal apretó el hombro de su hijo mayor y lo obligó a callar antes de pedirle a Lit que continuara. ¿Aquí, no sería mejor en un lugar un poco más privado? Preguntó Lit. Aquí es perfecto. Dijo Lord Mefeo. Lit realizó una serie de gestos con las manos y pronunció palabras sin sentido antes de materializar en medio del círculo de personas un holograma de los últimos momentos de Yondra, haciendo lo mejor posible para imitar su voz. Por favor, dile a mis hijos que no los abandoné y que mis últimos pensamientos, incluso esta última caricia, fueron para ellos. Dijo el holograma, con una voz amable y cariñosa a pesar del dolor de sus profundas heridas. Diles que lo siento, que nunca pude ser la madre que ellos merecían. Malgasté mi vida, dando siempre prioridad a las cosas equivocadas. Al final, decepcioné a todos. A mi familia, a Rainer, incluso a ti. Ojalá pudiera tener un poco más de... Lit hizo todo lo posible por transmitir su honestidad y su arrepentimiento, pero su audiencia parecía poco impresionada. Gracias, Rangerbern. Lord Mefal hizo una pequeña reverencia a Lit y Gloria, seguida rápidamente por el resto de la familia. Puedo asegurarles que ninguno de ustedes tendrá problemas por nuestra parte. Con nuestro apoyo y el testimonio de Rainer, puede estar seguro de que Ounie no será un problema. ¿Cómo pueden ser tan fríos? Quilla fue la única que se conmovió hasta las lágrimas. Literalmente la han visto morir, sin embargo, no les importa cómo recibió esas heridas o si fue vengada. Sabemos de ti, mago Ernas. Dijo una mujer de unos 30 y tantos años mientras secaba las lágrimas de Quilla con un pañuelo. Llevaba una sonrisa gentil y una expresión maternal en el rostro. Incluso Lit se sorprendió al ver que la hija de Yondra se conmovió más por las palabras de Quilla que por las de su propia madre. Eres una huérfana, así que probablemente asumes que la familia es algo sagrado, pero no lo es. Mi madre murió para mí hace mucho tiempo, después de que entendí que amaba a sus estudiantes y a antiguas civilizaciones más que a mí. Pasaba tiempo conmigo solo para obligarme a aprender magia, perdiendo interés en cuanto se dio cuenta de que no tenía talento. Lo opuesto al amor no es el odio, sino la indiferencia, y hace mucho que me volví indiferente a mi madre tanto como ella lo fue conmigo. No soy fría, niño. Es solo que dejé de llorarla hace años. ¿Por qué creen que estamos celebrando el funeral aquí? Preguntó Lord Mefel. Ella pasaba más tiempo en el Grifo Negro que en nuestra casa, haciendo de estas personas su verdadera familia. No sé si su arrepentimiento fue sincero y honestamente no me importa. Es demasiado poco y demasiado tarde para que importe. Una vez que Gloria, Quilla y Lit estuvieron solos de nuevo, permanecieron en silencio durante mucho tiempo, cada uno perdido en sus pensamientos.
Cuando era pequeña, odiaba como mamá siempre intentaba meterse en mi vida, dándome órdenes y tratando de obligarme a hacer lo que ella consideraba lo mejor para mí. Dijo Gloria después de un rato. Ahora que soy lo suficientemente mayor, sin embargo, finalmente entiendo por qué siempre trabajó incansablemente para cenar con nosotros y pasaba cada momento de su tiempo libre fastidiándome. Era su manera retorcida, manipuladora e implacable de ser una parte importante de mi vida. ¿Nos podemos ir? Preguntó Cuya. De repente, siento ganas de abrazar a mamá y decirle que la quiero. Capítulo 787, Havok parte 1. Lee tenía sentimientos encontrados desde que había caminado más de una milla en los zapatos de Yondra. Desde que era un niño pequeño, siempre había perseguido sus ambiciones, pasando cada vez menos tiempo con sus seres queridos a medida que aumentaba su poder. Le preocupaba cometer los mismos errores que Yondra y despertar un día para darse cuenta de todo lo que había perdido cuando ya era demasiado tarde. Las palabras de Raagu sobre la brevedad de la vida de los humanos en comparación con los despertados resonaban en su mente, haciendo que Lee cuestionara su camino en la vida por primera vez en años. Después de regresar a casa, Lee decidió tomarse un tiempo libre de su investigación y pasar tiempo con su familia. Su permiso estaba a punto de terminar y, con todo lo que había sucedido, había estado postergando a Camila durante demasiado tiempo. Quería asegurarse de que su familia supiera cuánto significaban para él, aunque eso significara retrasarse en su horario. Unos días después, mientras tomaban el té de la tarde en los aposentos de Cuya, Frilla entró triunfante con un pergamino en la mano derecha. No fue fácil, pero finalmente lo logré. Encontré un lugar que satisface los requisitos de todos para nuestro viaje de placer. Debido a la primavera, las cuevas de Rotar se han convertido en una mazmorra infestada por una raza de monstruos aún no identificada. ¿Y qué tiene eso de relevante? Preguntó Lit. Las cuevas de Rotar están cerca de la ciudad comercial de Havok, lo que significa que podemos dormir en un buen hotel y que Camila puede venir a vernos en cualquier momento gracias a la puerta de la ciudad, listillo. Respondió Frilla. Entiendo esa parte. Replicó Lit. Lo que quiero decir es, ¿por qué monstruos y, lo que es más importante, por qué nosotros? ¿No pueden ocuparse ellos mismos? Por supuesto que pueden, pero esa no es la cuestión. Cuya quiere practicar magia ofensiva bajo supervisión. No es que pueda acechar en los tejados de la ciudad esperando que ocurran crímenes, ni puede esperar a que el próximo loco la ataque. Los monstruos son el objetivo de práctica perfecto. Son fuertes, feos y no te sientes culpable cuando los matas porque tratan a todas las criaturas vivientes como nosotros tratamos a nuestra cena. Está bien. Suspiró Gloria. Necesito desahogar un poco de frustración y simplemente entrenar no es suficiente. Acabo de ser suspendida del deber hasta nuevo aviso. ¿Qué? Exclamaron los demás al unísono. La directora Onia ha cumplido su palabra. Dijo Gloria. Se ha formado un comité especial para evaluar los eventos en Kula y determinar si se podría haber hecho algo diferente. Hasta que su investigación haya terminado, vuelvo a ser una civil. No me lo trago. Dijo Lit. Un montón de burócratas no pueden juzgar una situación de vida o muerte leyendo informes mientras toman té en la seguridad de su oficina. Y sin embargo, eso es exactamente lo que va a suceder. No te preocupes, Sis. Dijo Cuya mientras la abrazaba. Estoy segura de que mamá y papá preferirían matarlos antes que dejar que algo malo te suceda. Además, está el Constable Griffin de tu lado. Gloria no respondió. Era muy consciente de cuán influyente era la familia Ernas, pero esperar que, a pesar del hecho de que tantos activos importantes del reino habían sido masacrados como peces en un barril, nadie fuera considerado responsable de ello era simplemente un pensamiento naïf. Alguien tenía que asumir la responsabilidad de lo sucedido. Berion estaba demasiado alto en la cadena de mando, mientras que sus soldados eran simples peones. Por lo tanto, Gloria era el único miembro sobreviviente de la expedición a quien se le podía atribuir razonablemente la culpa. Por curiosidad, ¿cuáles fueron los otros requisitos que tuviste que cumplir? Preguntó Lita Frilla, para aligerar el ambiente y no permitir que Gloria se concentrara demasiado en las malas noticias. Gloria quería un lugar lleno de tesoros naturales para sus experimentos de Forgemastering, y yo quería algo que se viera bien en el currículum de mi gremio Crystal Shield. Dijo Frilla mientras entregaba a cada uno de ellos una piedra mana con forma de escudo redondo. Por cierto, todos están reclutados. ¿Cuándo nos vamos? Preguntó Gloria.
Cuando queramos. ¿Quién está a favor de partir al amanecer? Dijo Frilla. Su propuesta fue aceptada por unanimidad y luego reanudaron sus actividades habituales. Lit regresó a su investigación, Gloria se recluyó en el horno de Orión para mantener su mente ocupada, Quilla continuó con su programa de entrenamiento de hechizos de 5º nivel, y Frilla comenzó a hacer los preparativos para su viaje. Más tarde, esa noche, Lit discutió los últimos detalles de sus planes con Camila. Acababan de regresar de Lutia, donde habían cenado todos los demás días con ambas familias, lo que los hacía inmensamente felices, excepto a Lit. Sentía que el malentendido estaba empeorando, al igual que las expectativas de su madre estaban creciendo día a día, pero no había mucho que pudiera hacer. Quería pasar tiempo con sus familiares y, como Sin ya era su vecina, habría sido increíblemente grosero mantener a las dos hermanas separadas. ¿Crees que podrás llegar a Havok sin estresarte demasiado? Preguntó Lit. Ya estás trabajando mucho y no quiero sobrecargarte con otra tarea. No soy una carga, tonto. Dijo mientras ponía sus brazos alrededor de su cuello y lo besaba. Además, mientras me esperas al otro lado, salir de la puerta de Ernas o de Havok es lo mismo. Maldición, todavía no me he ido y ya te extraño. Dijo Lit mientras pasaba sus manos por su espalda y luego más abajo. ¿Desde cuándo apretar mi trasero es una forma de decir adiós? Ella rió. También lo extraño. Respondió él, feliz de lo fácil que era quitarse una armadura de Skinwalker. A la mañana siguiente, el grupo llegó a Havok y se registró en su lujoso hotel. Es un desperdicio de dinero. Gruñó Lit, maldiciéndose por no haber pensado en eso antes. ¿Por qué no simplemente viajamos desde aquí y desde la casa de los Ernas en lugar de quedarnos en un hotel? No es un desperdicio de dinero. Regañó Frilla. Si vamos y venimos, sería como si nunca nos hubiéramos ido, además, todos aquí necesitan relajarse mucho. Puede que tú veas nuestra casa como un resort gratuito, pero para nosotros es un recordatorio constante de nuestro deber. Y también están los padres. De acuerdo. Dijeron las otras dos mujeres al unísono. Amaban a Hirni y a Orión, pero después de pasar tanto tiempo juntas, comenzaban a sentirse como niñas pequeñas nuevamente y querían ser tratadas como adultas. Dioses, han pasado años desde mi última vacaciones. ¿Y ustedes? Dijo Gloria. Creo que es mi primera vez. Respondió Quilla. Antes, cuando era huérfana, su prioridad era sobrevivir y, una vez que se inscribió en la Academia Wild Griffin, nunca dejó de practicar magia por más de un día. Nunca había viajado a ningún lugar si no era por cuestiones de trabajo. Lo mismo digo. Dijo Lit. Siempre que no estaba trabajando para el ejército o para su familia, pasaba todo su tiempo libre en su torre. Eso es aún más razón para no viajar. Necesitas alejarte de los libros y los laboratorios por un tiempo. Simplemente diviértete. Dijo Frilla, dejando a Lit atónito. No tenía idea de cómo divertirse sin una computadora y algunos videojuegos. Mogar ofrecía poco entretenimiento para alguien como él, que no tenía interés en las artes. Capítulo 788, Havok parte 2. Havok era una ciudad importante ubicada en la parte suroeste del reino Griffon, a solo unos cientos de kilómetros de su frontera con el desierto de sangre. Frilla la había elegido por su clima cálido y la abundancia de recursos naturales. Además, estaba lo suficientemente lejos de la frontera como para no tener que pasar por inspecciones aduaneras cada vez que necesitaban una puerta, y la magia dimensional podía emplearse dentro de los límites de la ciudad. La falta de medidas de seguridad estrictas había permitido que la ciudad creciera con el tiempo, convirtiéndola en una mezcla de arquitecturas antiguas y modernas. A diferencia de la mayoría de las ciudades del reino, Havok no estaba dividida en anillos, sino en distritos. El distrito comercial ocupaba el centro de la ciudad y se extendía hasta las 4 puertas de la ciudad. Las tiendas y sus almacenes solían ser adyacentes, para permitir que los comerciantes vigilaran sus suministros, ya que los artículos dimensionales eran un arma de doble filo. Contrariamente a lo que cabría esperar, el distrito marginal estaba justo al lado del mercado. La bulliciosa actividad y el constante ruido lo convertían en un lugar horrible para vivir.
Sin embargo, también hacía que las viviendas fueran tan baratas que los trabajadores diarios podían pagar fácilmente el alquiler y solo necesitaban unos pocos pasos para llegar a su lugar de trabajo, matando así dos pájaros de un tiro. El área residencial estaba justo después de los barrios marginales, utilizando parques como amortiguadores y para reducir aún más la interacción entre las clases sociales. Los agricultores vivían fuera de la ciudad, cerca de los campos en los que trabajaban, y demasiado lejos para que el hedor de su ganado afectara a los ciudadanos. Los numerosos guardias que patrullaban las murallas y la hermosa vista que ofrecía el frondoso bosque que rodeaba Havok hacían que el distrito exterior fuera el lugar más caro para vivir. El Hotel de Lead, el Golden Dragon, estaba ubicado en el distrito exterior y ocupaba un edificio de 12 pisos. Freya había reservado el último piso del hotel para disfrutar del paisaje y tener un acceso más fácil al volar gracias a la puerta del techo. ¿Qué diablo significa esto? Dijo Lead cuando se dio cuenta de que solo había 4 habitaciones en el 12º piso. Una mujer necesita espacio. Me lo agradecerás cuando llegue Camila. Pobre chica, apuesto a que nunca la has llevado a un lugar tan agradable. Freya se burló de la actitud tacaña de Lead. Trabajo, ella trabaja, y cada vez que tengo un permiso, tengo mucho que ponerme al día, así que no tengo tiempo para este tipo de tonterías. Te dije que no voy de vacaciones. Bueno para ti. Eso significa que debes tener mucho dinero, ya que nunca tuviste la oportunidad de gastarlo. Ahora deja de quejarte y elige una habitación. Dijo ella, ofreciéndole las 4 llaves numeradas. Lead en realidad eligió 3, dándole los otros 2 a Ploria y Quilla, para asegurarse de que Freya estuviera lo más lejos posible de él. Muy maduro de tu parte, Elite. Dijo Freya. Tengo buenas y malas noticias. Dijo Solus entre carcajadas a costa de Lead. Dame primero las malas noticias. Lead gimió internamente. Una imagen del folleto del hotel y sus precios apareció en la mente de Lead. La pura cantidad de ceros casi quema su billetera. ¿Y las buenas noticias? Lead se alegró de haber logrado vender varias de sus creaciones menores últimamente. A pesar de que no estaban hechas de Orichalcum, su armadura Skinwalker personalizada era muy buscada. Las comidas están incluidas y todo el hotel está cubierto por un array bloqueador de aire. Tu llave hace que seas el único que puede usar magia dimensional o hechizos de vuelo mientras estás en tu habitación. Es suficiente para satisfacer incluso tus niveles de paranoia. Además, las paredes son a prueba de sonido. ¿A qué te refieres? Que una vez que te enfrentes a Camila en batalla, no tienes que preocuparte por los daños colaterales. Pensó Solus. Lead se sonrojó ante el comentario. Ya le resultaba incómodo cuando Solus hacía de tercera, pero la idea de que Quilla, cuya habitación estaba al lado de la suya, pudiera escuchar algo, se le había escapado por completo. Sin saber cómo responder, pasó por alto el asunto y entró a su habitación. Parecía un apartamento de 5 habitaciones con un pasillo, una sala lo suficientemente grande como para albergar una pequeña fiesta, un comedor, una sauna, un dormitorio con una cama king size y un baño. Las paredes estaban pintadas de amarillo brillante y la pared de cristal proporcionaba mucha luz natural. El mobiliario era de diseño sencillo pero elegante y su calidad no los haría ver mal incluso en la casa de los Ernas. Cada habitación era grande, espaciosa y bien iluminada. Era la primera vez que Lead estaba en un hotel elegante, por lo que se sorprendió al notar que había pequeños armarios para artículos de tocador y todos los artículos comunes proporcionados por el hotel, pero no había armarios. A las personas ricas no les hacían falta porque almacenarían todo dentro de sus propios amuletos dimensionales. Dejaba mucho espacio para decorar la habitación y los hacía parecer aún más grandes de lo que eran. Es una pena que no haya cocina. Apuesto a que quieren sacar provecho de los clientes con el servicio de habitaciones. Pensó Lead después de recorrer su habitación. Regresó al vestíbulo y encontró a Quilla esperando sola frente a la puerta del piso. El hotel no tenía ascensor, utilizaba un dispositivo dimensional de corto alcance para que las personas se movieran de un piso a otro. Oye, Lead. ¿Qué tan difícil es despejar una mazmorra? Preguntó Quilla. Para mí, es principalmente aburrido. Debes olvidar toda la basura sobre habitaciones y tesoros místicos. Es solo un lugar infestado de monstruos. Las únicas trampas que encontrarás son aquellas que pusieron los monstruos, y el único botín que puedes ganar es el de aquellos que no lograron despejar la mazmorra. Eso no es lo que te pregunté. No busco ganancias ni emoción, solo la experiencia. Para ti, lo más difícil será no caer en trampas, emboscadas y evitar que tus hechizos nos golpeen a nosotros y a los monstruos.
Lo bueno de ir solo es que no tienes que preocuparte por nadie más que por ti mismo. Dijo Lit. Sí, es una pena que un error y estás muerto. No tener compañeros también significa que nadie te vigila. Respondió Quilla. Lit encogió los hombros mientras acariciaba instintivamente el anillo de Solus. Nunca estaba realmente solo. Después de que los demás regresaron, subieron al techo y volaron, siguiendo a Frilla. Las cuevas de Rotar están un poco lejos de la ciudad, están en lo profundo del bosque de Gelugan. Dijo Frilla en su amuleto de comunicación. Mientras volaban a gran velocidad, era la única manera de mantenerse en contacto con los demás. Tendremos tiempo para disfrutar del paisaje cuando regresemos, ahora concéntrate solo en seguirme y memorizar el curso. Ella aceleró, moviéndose hacia el sur mientras evitaba bandadas de pájaros y bestias mágicas que surcaban el cielo en busca de su almuerzo. Normalmente, el techo verde uniforme del bosque le habría hecho imposible encontrar las cuevas sin un guía, pero como había monstruos involucrados, Frilla sabía que podía contar con su ayuda. Solo les tomó un par de minutos de vuelo a alta velocidad para notar un gran parche calvo en medio del bosque. Era exactamente lo que Frilla estaba buscando. A diferencia de lo que sucede en los cuentos de hadas, los monstruos no se alimentan del aire, lo que les permite permanecer encerrados en su mazmorra las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Necesitaban comer, beber y defecar como cualquier otro, lo que generalmente significaba malas noticias para la fauna local. Capítulo 789, Malezas parte 1. Los miembros de las razas caídas tenían una tasa de reproducción asombrosa. Esto les daba un apetito por la comida que solo era igualado por su sed de batalla. Sin embargo, Frilla no esperaba encontrar un área calva de ese tamaño. Rodeaba las cuevas en un espacio de más de 100 metros y, para hacer las cosas aún más inquietantes, no solo se habían talado los árboles. Incluso la hierba faltaba, junto con cualquier rastro de vida silvestre. La mano de Frilla emitió 2 pulsos de luz cortos consecutivos, señalando a todos que se detuvieran. ¿No te recuerda algo esto? Señaló el paisaje familiar. Parece el lugar donde maté a la abominación en el bosque del grifo blanco. Respondió Lit. Sin embargo, demasiadas cosas no encajan, dudo que sea el trabajo de una abominación. ¿A qué te refieres? Preguntó Gloria. Las abominaciones eran criaturas raras, incluso más raras que los despertados. Si no fuera por Bouke usándolos para su venganza, todavía se considerarían solo un mito. Una abominación recién nacida habría comido mucho más que eso, mientras que una abominación adulta nunca habría sido tan obvia. Son depredadores alfa, no idiotas. Todos habían visto lo que había sucedido en el bosque de la Academia y los bosques de Traun. Han pasado años y ambos aún no se han recuperado por completo. ¿Podría ser uno de esos híbridos de los que nos hablaste? ¿Como esa cosa con la que luchaste en las minas? Después de todo, el informe menciona la presencia de una raza desconocida de monstruos. ¿Y si solo son una raza conocida mutada por una abominación? Dijo Frilla. Improbable. Quilla acababa de terminar de lanzar un conjunto de detección de vida. He estudiado muchos ejemplos de ambos, los secuaces de Bouke y los híbridos capturados. Todos tienen una cosa en común. Si bien los no muertos no son detectados por los conjuntos de detección de vida, todas las criaturas que tienen sangre de abominación se detectan como una fuerza vital negativa. Es algo que no tiene sentido, pero al mismo tiempo los hace increíblemente fáciles de encontrar. Puedo sentir claramente muchas fuerzas vitales debajo de nosotros. Son inusuales, pero eso es de esperar. Cada raza tiene su propia fuerza vital y la de los monstruos suele estar retorcida más allá del reconocimiento. El grupo aterrizó con gracia, sin hacer un solo sonido. Lit activó la visión de la vida y Solus comenzó a escanear los alrededores. Ambos estuvieron de acuerdo con la evaluación de Quilla. No había rastro de núcleos negros ni de magia del caos en el aire. Además, si realmente fuera el trabajo de una abominación híbrida, Lit sabía que habría intentado entrenar a sus sirvientes para acelerar su desarrollo, mientras que las criaturas que podía ver a través del suelo tenían núcleos débiles. Demasiado débil para criaturas despertadas que ya habían tenido tiempo suficiente para practicar la acumulación. Todos prepararon sus hechizos antes de discutir qué hacer. Las cuevas tenían más de una entrada, lo que hacía fácil caer víctima de un ataque por la espalda. 3 pequeños arcos de piedra conducían al suelo y estaban cubiertos de huellas.
La falta de hierba junto con el suelo blando les dio muchas pistas sobre la naturaleza de la amenaza que tenían entre manos. Fuera lo que fuera, eran pesados, con garras en los pies y cada individuo pesaba al menos 100 kilogramos. ¿Cuál es el plan? Preguntó Lit. Por lo general, los haré bajar mientras buscaba ingredientes en el bosque. Dijo Ploria mientras desenterraba del suelo los restos de lo que alguna vez fue una preciosa flor de piedra. Sin embargo, como la naturaleza de nuestro enemigo es desconocida, es demasiado peligroso separarnos. Lit y yo te cubriremos la espalda, concéntrate solo en defenderte, Quilla. Ella era consciente de la visión de la vida de Lit, por lo que al hacer equipo con él era imposible tomarlos por sorpresa. Acababan de asentir cuando Quilla se arrodilló, jadeando. Dioses, ¿cómo logran mantener hechizos de nivel 5 listos con tanta facilidad? Mantener el conjunto de detección de vida más varios hechizos poderosos la había agotado hasta que perdió el enfoque. Nosotros no. Frilla respondió. He preparado solo unos pocos hechizos de tercer nivel y uno dimensional por si las cosas se ponen feas. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Aún no hemos empezado y ya he gastado mucha mana. Quilla estaba tan enfadada que incluso los sonidos que hacía al beber el tónico sonaban irritados. La mano quemada enseña mejor. Dijo Lit. Él solo se había preparado un hechizo de teletransportación, para mantener su mente clara y enfocada. Con Ruina a su lado y Solus diciéndole que no había nadie en un radio de 100 metros, no tenía motivos para preocuparse. Quilla respondió con una réplica muy creativa e impolítica que habría hecho sonrojar a un marinero. Entonces, preparó unos cuantos hechizos y tomó el arco de piedra de la derecha, donde su matriz había detectado el mayor número de criaturas. Prefería enfrentarlos mientras aún tenía mucha resistencia. Además, de esa manera sería capaz de matar a muchos monstruos con un solo hechizo. ¿Te has dado cuenta de que no hay olor aquí? Preguntó Ploria. Sí, el aire está demasiado limpio, tanto dentro como fuera de las cuevas. O esta es la primera raza de monstruos a la que le importa la higiene personal, o las cosas se van a poner raras. Lit había limpiado docenas de calabozos en la región de Kellar y las cuevas de Rotar apenas calificaban como tal. Si no fuera por las huellas afuera y el caos que habían causado las criaturas, el área estaba demasiado limpia. No había huesos tirados por ahí, ni salpicaduras de sangre, ni las marcas que las constantes peleas entre monstruos solían dejar por todas partes. Había demasiado orden bajo la delgada capa de caos de las cuevas como para no despertar la paranoia de Lit. Sin embargo, cuanto más profundizaban, menos se sentía amenazado. Según Solus, sus núcleos de maná eran débiles y sus fuerzas vitales nada destacables. No es ninguna raza de monstruos que hayamos conocido antes. Pensó ella. Su firma energética es demasiado extraña. Quilla no tenía manera de saberlo, y aunque Frilla estaba solo a unos pasos detrás de ella, estaba tensa como un arco. Llevaba puestas las gafas de visión nocturna de Orión para evitar la necesidad de luz, además había lanzado hechizos que cancelaban su olor y el ruido de sus pasos, pero aún así se sentía insegura. Había visto demasiados horrores como para asustarse por los monstruos, pero había algo en la lectura que había obtenido de su matriz anterior que la mantenía inquieta. Estaba tratando de ordenar sus pensamientos sin perder la concentración cuando dos criaturas aparecieron desde la esquina, ladrando al ver a los intrusos. Eran humanoides de piel amarilla, de 1,9 metros de altura, con orejas y nariz puntiagudas y largas. Tenían el pelo largo y sucio por toda la cabeza, lo que le daba un aspecto de melena, los ojos blancos y los dientes tan grandes que eran visibles incluso cuando la boca estaba cerrada, ya que los labios apenas les cubrían las encías. Llevaban ramas gruesas que apenas podían pasar por garrotes. Quilla los reconoció de inmediato por el bestiario que había leído en la academia. Eran osos bugbears, otra mutación fallida en la raza goblin en su intento por recuperarse de su estado caído. Eran más grandes y fuertes que sus antepasados, pero también más estúpidos. Habían obtenido una mayor fuerza física a cambio de sus talentos mágicos. No tuvo tiempo de preguntarse cómo alguien los había confundido con una raza desconocida cuando los bugbears gritaron su desafío y cargaron hacia ella.